Amazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Saludos cordiales, buenas noches. Gracias, Ecuador, por estar en Hora 25. El año político de Daniel Noboa, el nuevo Ecuador y su desgaste, el autoritarismo, la ley y la constitución por debajo de los afanes imperativos del jefe de Estado. Sus decisiones, un gobernante que cae parado. Son los temas que vamos a tratar en este primer segmento de Hora 25. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Ayer el presidente Daniel Noboa cumplió un año en el poder. Un año que ha estado marcado por los temas de seguridad, la crisis eléctrica y, por supuesto, los conflictos políticos. Daniel Noboa empezó su mandato bajo el eslogan del Nuevo Ecuador, intentando posicionarse como una nueva opción y resaltando su juventud como un elemento positivo frente a la vieja política, decía él. Sin embargo, el pacto con el correísmo fue evidente en los primeros días de gobierno. Con el apoyo de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo, se logró conformar una mayoría que nombró a las autoridades de la Asamblea y dio viabilidad a los primeros proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Pero esa gran unión por el país de la que hablaban, la intención de acabar con el ciclo de las revanchas que mencionaron, poco a poco se fue quebrando. Y hoy hay una evidente pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo. Daniel Noboa se convirtió en el presidente con un récord de presentación y aprobación de leyes económicas urgentes. En los primeros 100 días de su mandato ya había enviado 5 proyectos de este tipo al Legislativo. Y esto continuó a lo largo del año. Sin embargo, esas leyes no han permitido superar problemas como la crisis energética, la inseguridad o el desempleo. Y otro punto que es importante poner sobre la mesa es la consulta popular que le propuso a los ecuatorianos. Una consulta que tuvo varios tropiezos en inicio, criticada por la falta de profundidad en las preguntas planteadas y finalmente el resultado fue la aprobación en preguntas calificadas como populistas y la negativa de la ciudadanía en preguntas trascendentales como el empleo por horas, por ejemplo. Con estos primeros puntos abrimos el debate, Andrés, junto a nuestros invitados. Y sin duda han ocurrido muchos hechos durante este primer año del presidente Noboa. Y vamos a tratar, vamos a discutir, vamos a reflexionar alrededor de lo que ha ocurrido y de lo que no ha sucedido y de las circunstancias en que estamos. Para ello nos acompaña esta noche Zaida Rovira. Ella es abogada, es ministra de Inclusión Económica y Social. Gracias también por la participación a Augusto Barrera. Él es profesor, es docente universitario y exalcalde de Quito. ¿Qué ocurre con la polarización? Esa es la primera reflexión, el primer elemento que surge en el debate, en la discusión política. Buenas noches. Un gusto, Andrés, muchas gracias. Saludo a la señora ministra y por supuesto a quienes nos escuchan y siguen. Hace un año probablemente podía haber habido la expectativa de que este ciclo de polarización iba a cambiar, porque si uno mira este año de gestión, perfectamente se puede identificar por lo menos 3 etapas muy marcadas de la gestión del gobierno. Comienza planteándose el presidente Noboa un posicionamiento de que no es anti nada, sino pro. Recuerden ustedes que había esta frase de que el anti era techo a un acuerdo parlamentario y configura con las fuerzas políticas que tenían mayoría en la Asamblea, cosa que hay que hacer. Esto cambia de alguna manera a partir de enero, que se abre una nueva fase, en donde el elemento central es sobre todo el posicionamiento frente al tema de seguridad. Es decir, los hechos de violencia, recuerden ustedes la toma de un canal, la fuga, etcétera, marcan, digamos, el inicio de esta figura del conflicto armado no internacional. Y esto reconstruye, digamos, un escenario que le da una enorme capacidad de liderazgo al presidente Noboa. Tanto es así que la subida del IVA y la subida de los combustibles, que fueron un mito de los 2 gobiernos anteriores, logran materializarse.
Pero luego entramos a una siguiente fase, etapa, que es una fase en donde yo creo que hay un proceso de desgaste político, la gestión de la crisis energética, limitados resultados en la gestión, pero fundamentalmente creo yo que hay un cambio de su posicionamiento político. ¿Autoritarismo? Yo creo que él aspira a construir, digamos, a heredar ese anticorreísmo duro, es en donde él está parado, y creo yo ya en esta última fase con unos visos de que esa es su posición como candidato. Ok, perfecto, exalcalde. Ministra, este momento, esta referencia que acaba de hacer el doctor Barrera, estamos en una tercera circunstancia en donde más bien el candidato presidente propone, impulsa la polarización, el anticorreísmo. Bueno, Andrés, gracias. Un saludo para usted, para Augusto y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, yo creo que sí, comparto en algo lo que decía Augusto, sí hay momentos que han marcado esta primera, este año de gobierno, pero creo que estos momentos, algunos se han prolongado. El PRO, para mí, no se ha terminado. Daniel Noboa sigue siendo el hombre que busca los espacios y los puentes para seguir articulando. O sea, yo creo que decir que Daniel Noboa ahora es una imagen autoritaria que se pasa por encima de la Constitución y de las normas no es correcto. ¿Pero qué esfuerzos hace para el PRO, para buscar acuerdos, consensos, alianzas? ¿Qué? Pero bueno, tuvimos una primera etapa que es la alianza y los acuerdos justamente parlamentarios desde la Asamblea. Pero, ¿qué es lo más importante? Es el vínculo con la ciudadanía. Y tal es así que los resultados de las diferentes encuestas, en un momento, claro está, que por la crisis energética, por supuesto que tienen que bajar popularidad, pero se siguen manteniendo en esos niveles. Pero creo yo que lo más importante dentro de estos procesos de vinculación, de buscar, del PRO, tiene que ver con la ciudadanía más allá de esos parlamentarios. Porque, Andrés, lo primero que se dice cuando se busca esos consensos es: ya está amarrando, ya fue con los correístas, ya fue con los socialcristianos. Entonces, mire usted, algo que es tan positivo como el PRO, el discurso político desgastado termina siendo algo negativo. Ok, una pausa ahí, por favor, doctor Barrera. Ahí esta conexión con la ciudadanía, dice la ministra. Yo creo que eso, digamos, hay que problematizar un poquito, ¿no? Porque en donde está instalado que es un gobierno sui generis, es un gobierno de un año que viene después de la muerte cruzada, en un contexto de inseguridad terrible, con crisis que tenemos cada 6 meses, pensamos que no podemos estar peor y estamos peor, y después peor y peor. Yo creo que no podemos dejar de decir que vivimos un proceso de degradación social y política muy fuerte en el país. De eso estamos hablando. ¿Pero provocada por quién? Digamos, podemos comenzar a buscar culpables desde la constitución del país, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso. Es que me parece que si el país no es capaz de salir de eso, lo que vamos a tener ahora en los próximos meses, que yo creo que es lo que la estrategia que está planteada, es una vez sacado del tablero la candidatura de Topic, muy probablemente vamos a tener en poquísimos meses una segunda vuelta presidencial de reedición del clivaje correísmo-anticorreísmo. Y vuelve y seguimos con este círculo. Y entonces las instituciones, el propio Estado de Derecho, los problemas sentidos de la gente quedan prácticamente, quedan como instrumentos de batalla. Es decir, la política se ha convertido en el escenario a través de los cuales los actores se destruyen a partir de las instituciones. Bueno, pero esto también ha sido parte de la historia de la política nacional. Exactamente, entonces se trata precisamente de evitar, digamos, que tengamos este elemento. Yo creo que, y esto hay que decir, esto está instalado además porque uno puede decir yo soy muy eficaz comunicando. Yo sí tengo mucha preocupación de una forma de comunicación que no es clara, que está asentada básicamente, digamos, en este modelo del TikTok, de las redes, y que está asentada, digamos, en una sociedad profundamente descreída, Andrés. El otro día revisaba datos del Latino Barómetro. En este momento, en este país, el nivel de credibilidad de los partidos, de las instituciones, el 86% de la gente no cree. No cree en esas instituciones. ¿Cómo vamos a salir de eso? El 60% de la gente cree que la democracia puede prescindir de los partidos. El nivel de confianza interpersonal, apenas el 12-13% cree y confía en el de al lado. Entonces necesitamos establecer una forma de revertir
un contexto de una sociedad que está en grave crisis. La comunicación juega un papel importantísimo, ministra, porque las características de cómo se relaciona el presidente con la población son novedosas. Entonces viene un poco esto que acaba de señalar el doctor Barrera, un poco la frivolidad, y entonces el debate profundo, las ideas, las propuestas, lo que queremos hacer con el país se diluye, se pierde. Bueno, yo creo que en este momento donde la tecnología ha avanzado tanto y donde las formas de comunicarse también han evolucionado y nos tienen a casi toda la humanidad presos de las redes sociales, creo que sí es una herramienta indispensable para comunicación. Ya, lo que hablamos ya también del debate es otro escenario, otro momento, pero claro, para comunicar y para hacer un análisis de lo que está pasando o lo que ha pasado este año, sin ánimo de lo que usted decía, no, culpable. ¿Quién? Sin ánimo de todo eso, sí creo que debemos dejar claros algunos elementos fundamentales, porque vamos a hacer un análisis, y hablando de comunicación, ¿no? Vamos a hacer un análisis de qué ha pasado en este año. Entonces tenemos que partir por cómo cogimos el Estado. ¿Cómo? Entonces, porque sí, es verdad, estamos en una situación catastrófica, en una crisis energética, económica, no la podemos negar. Es que eso, decir yo que no, por ejemplo, pero ¿por qué? Ministra, lo que se propone es que el presidente tenga una capacidad de liderazgo, de que pueda llamar a acuerdos, que hagamos esto que se decía en el pasado, una moratoria, que bajemos las armas y que estemos todos los ecuatorianos en la lucha para enfrentar la inseguridad y el tema de los apagones. Así es, pero no podemos iniciar eso, pues, además que lo intentamos desde la Asamblea. ¿Y qué pasó? Vienen los pactos y todo lo demás. Entonces, el cuestionamiento de la ciudadanía a ciertos tipos de acuerdos parlamentarios es complejo. Por eso les digo, creo que el acuerdo principal es con la ciudadanía, pero no podemos dejar pasar en términos comunicacionales para hacer un análisis de un año de gestión cómo se cogió el país. Y créame lo que esto, creo que de aquí nace todos los males que tenemos. Entonces, tenemos a inicios de nuestro gobierno, ¿qué fue lo que cogimos? Un Estado con una deuda total de 63.000 millones de dólares, de las cuales 2.872 correspondían a proveedores del Estado. Imagínese usted. Y aparte de eso, lo más grave de todo esto es que en la caja fiscal encontramos 148 millones de dólares, pues. Entonces, claro. ¿cómo? Pero hay episodios que se han registrado. A ver, doctor. No, yo quería plantear lo siguiente. Es decir, a mí me parece que, digamos, cuando uno asume una responsabilidad pública, asume los activos y los pasivos. Sí, claro. Y se supone que tiene el poder y la capacidad de hacer eso. En este sentido, yo entiendo perfectamente un contexto de crisis. Pero habría sido deseable, efectivamente, que precisamente un contexto de crisis, porque inicialmente en el gobierno había la expectativa de que sea un interinazgo, digamos, que sea capaz de juntar, colocar, identificar. Yo creo que esto no ha sido. Ha sido básicamente, digamos, un gobierno que ahora lo que busca es la reelección. La estrategia fundamental del gobierno. Claro. Un presidente que es candidato. Es decir, yo creo que básicamente, digamos, en esta última fase, lo que tenemos es fundamentalmente un presidente candidato. Entonces, las expectativas de un periodo corto en relación a decir con todas las palabras y las letras la magnitud de la crisis, de asumir el costo político incluso de la crisis energética cuando todavía era previsible hacer ciertas cosas, de respetar algunos elementos básicos. Yo creo que todos decimos, con todas las distancias que tenemos con la vicepresidencia, me incluyo en las diametrales distancias ideológicas, pero no puedes destituirle con sumario administrativo. Vamos a ir a eso, vamos a ir a eso. Necesitamos el Estado de Derecho. Claro, vamos a dar paso a Belén para que nos aporte con unos elementos adicionales. Y claro, estos asuntos que han generado primera plana y que han provocado controversia, discusión, el caso de la seguridad, el caso de la Embajada de México y el de la vicepresidenta. Belén. Sí, Andrés, podemos mencionar que una de las características de Daniel Noboa ha sido ser audaz en la toma de decisiones. Una de ellas fue la declaratoria de conflicto armado interno, con lo cual se calificó a 22 grupos delictivos como terroristas. Un hecho que fue aplaudido por gran parte de la ciudadanía y que nadie se había atrevido a hacerlo hasta ese momento. Las miles de detenciones, sin embargo, no han generado la percepción de seguridad que el gobierno seguramente esperaba conseguir. Y las cifras, aunque a la baja, no son el reflejo de lo que ocurre a diario en las calles del país. Otra medida audaz
fue la irrupción en la Embajada de México en Quito para evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, que fue cuestionada por especialistas en derecho internacional y le costó al Ecuador la ruptura con México y el llamado de atención de la comunidad internacional. Pero al interior del país, aparentemente fue una medida que no disgustó del todo. Y finalmente, las decisiones tomadas en torno a la vicepresidenta Verónica Abad. Primero, nombrarla como embajadora por la paz en Israel y enviarla a ese país en conflicto. Segundo, las investigaciones que, si bien le corresponden a la Fiscalía, han tenido un fuerte componente político en contra del hijo de Abad por tráfico de influencias, y hace poco el propio presidente Daniel Noboa lo acusaba de tener millonarias sumas de dinero en paraísos fiscales. Y tercero, una sanción administrativa del Ministerio de Trabajo, con lo cual dejaron a Abad 150 días fuera del cargo. ¿Decisiones acertadas o no? ¿Políticamente correctas o no? Conozcamos qué opinan nuestros invitados, Andrés. Claro, y esta sensación que acaba de señalar Belén, que es audaz, atrevido el jefe de Estado. En algunos casos les resulta bien y en otros no. ¿Y la institucionalidad, ministra, por favor? Bueno, yo quiero empezar este bloque indicándole que no se trata de audacia, sino de valentía. El presidente Daniel Noboa es un hombre valiente que ha tenido la entereza de tomar decisiones firmes que otros gobiernos no quisieron tomarlas y que está orientando, por ejemplo, la economía, porque, claro, ¿quién más? Nadie se atrevió a estabilizar los precios de las gasolinas ni a subir el IVA sabiendo que era necesario para esto. Entonces, aceptemos que esas dos decisiones son valientes. Es valiente. Pero las otras sí son atrevidas, son pero a ver, hasta podrían ser irresponsables. Pero dígame, Andrés, ¿qué tiene que ver el presidente de la República con el sumario administrativo a la vicepresidenta? Es evidente que desde hace algunos meses se han querido deshacer de la vicepresidenta. Ahí vamos, Andrés. Ahí vamos. Yo siempre digo que por más que me digan bruja todos los días, no tengo la capacidad de adivinar el futuro. ¿Y por qué le digo esto? Porque nos hemos acostumbrado a juzgar con percepciones. Entonces, el presidente quiere deshacerse de la vicepresidenta y le acusamos de que un sumario administrativo que lo instruye una funcionaria del Ministerio de Trabajo, se lo montamos al presidente de la República. Que se descalifique a un candidato que lo hace un organismo autónomo diferente del Ejecutivo, entonces la culpa es del presidente. Yo creo que estamos hilando muy fino y estamos culpando al presidente de cosas que no tienen nada que ver. Somos tan inocentes, tan ingenuos. Mira, yo realmente cuando escucho, digamos, que estamos en una competencia de valientes, me da la idea de que seguimos pensando en una sociedad de, no sé, de menores. Yo no creo que la sociedad ecuatoriana necesita ningún mesías y no creo que estamos en un concurso de virilidad de nadie. Lo que estamos eligiendo son autoridades que sean capaces de juntar el país. Eso es lo que necesitamos. Pero sí se necesita valor para tomar ciertas decisiones. Se necesita firmeza, y el mayor valor que ha tenido es el de la gente. Porque quien ha pagado el incremento del IVA y del precio de los combustibles y los 120,000 compatriotas que han migrado y el 40% casi de pobreza multidimensional, eso es la gente, Andrés. ¿Y quién tiene los costos enormes, extraordinarios? Usted, ministra, lo sabe perfectamente, es la gente más vulnerable. Esos son los valientes de esta historia. Esos son los valientes. Los que no tienen el micrófono, etcétera. Entonces digo, démosle la vuelta un poquito a la cosa, porque efectivamente este modelo, digamos, de vinculación, lo que intenta es, muy bien, pues entonces estamos en una competencia... Bueno, pero ese concepto de valientes que usted está señalando es porque el pueblo aceptó porque estaba de acuerdo, pues. Estaba de acuerdo, es decir, a mí me parece que el razonamiento de que necesitamos tener un acuerdo nacional para hacer una política consistente y articulada frente al tema de seguridad es obvio, pero es que es obvio, esto lo vivimos todos. Y entonces si alguien nos convoca a que hagamos una política en relación a eso, no dudo que la gente va a coincidir. No creo que nadie vaya a coincidir en que una política, digamos, que tiene que contar con el apoyo de la gente, y si es eso, y si es el empleo, y si es la recuperación del campo, y si es la disminución de brechas, y si es la consolidación democrática. Para hacer eso, no necesitamos pisotear el Estado de Derecho. Y eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que hay una serie de elementos. Digamos, yo respeto, digamos, que estos dos elementos sobre los cuales la ministra, vamos a darle el beneficio de inventario, no tenemos ninguna bolita de cristal.
pero perdóneme, tampoco hemos nacido. Son operaciones clarísimas, hay voceros del gobierno que han dicho que les incomoda sistemáticamente, ¿no es cierto? La vicepresidenta. Era desde hace algún tiempo que venía. Y me parece que, digamos, la destitución de Topic, con quien también hay grandes brechas ideológicas, lo que hace es asegurar que no hay un tercero en competición que puede cambiar la segunda vuelta. Seamos claros en eso. Es decir, quien al parecer podía tener posibilidades de entrar a disputar uno de los dos lugares de la segunda vuelta era Topic. Esto es lo que ocurría. Parecería que es la estrategia. Sin Topic, si era un poquito la idea, es previsible que lo que tengamos es nuevamente una segunda vuelta entre Noboa y la candidata Luisa González, y entonces reeditaremos otra vez la lógica del correísmo y anticorreísmo y volvemos al punto en el que ojalá el país tendría que ir más allá para colocar los problemas que la gente tiene, porque todo esto, Andrés, no es sin costo. La gente está harta del sistema político, harta. Ok, alcalde. El tema es este, ¿no? Que parecería que la estrategia es lograr este correísmo, anticorreísmo y esta tensión que hay entre Daniel Noboa y Rafael Correa. Bueno, creo que si esa fuera la intención, Topic todavía seguiría en la contienda electoral. No, porque hay que deshacerse de quienes pueden incorporar algún tipo de dificultad en el camino. Pero si Topic es un candidato correísta, pues, y lo ha demostrado ahora en la suplantación del candidato. O sea, yo creo que no va por ahí y no creo que es correcto que le sigamos poniendo al presidente cosas que no tienen nada que ver con él. ¿Quiénes fueron los que impugnaron la candidatura de Topic? No fue ADN, fue Pachacutic y fue Construye. Ministra, ¿en qué se sostiene Daniel Noboa? En el pueblo. Este es un tema de valentía, de valor, no de virilidad, porque aquí vemos también mujeres muy valientes y el pueblo es el que ha sostenido y le sigue sosteniendo al presidente Daniel. Pero por supuesto, pues, estamos viendo medidas duras, pero necesarias, en las que el pueblo ecuatoriano le ha dado un voto de confianza a Daniel Noboa. ¿Y quién es el estratega del gobierno de Daniel Noboa? Bueno, Daniel Noboa cuenta con un gabinete en donde cada uno, si bien tenemos nuestras competencias constitucionales y legales, también tiene su cuerpo de asesores. Pues nosotros nos reunimos, tenemos los gabinetes sectoriales, alimentamos al presidente de las diferentes coyunturas sectoriales. Entonces, aquí no es que al presidente le mandan, le dominan, no. Desde un astro extraño, no. Ministra, se produjo un episodio con oportunidad del tema de la vicepresidenta, que fue el respaldo en un momento dado de las Fuerzas Armadas, después fue desautorizado, en fin. Las Fuerzas Armadas y la política. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen un rol constitucional, ¿no? Y son también parte de las estructuras que garantizan la democracia, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos claro. En este momento, ¿qué estamos viendo? Unas Fuerzas Armadas que están dando custodia, que están vigilando, que están cuidando también a la señora Verónica Abad. O sea, hubo, creería yo, que ahí sí un problema de comunicación, ¿no? Porque eso no ha pasado en ningún momento, que se la deje sin custodia, sin seguridad. Sí, pero mire, supuesto problema que el presidente quiere deshacerse de la vicepresidenta y que para deshacerse de la vicepresidenta, sorpresa, salen estos actos de corrupción. Entonces yo sí creo que deberíamos sentarnos un poquito más con la cabeza fría y ver esto. Nos hemos acostumbrado en nuestro país a la política de los hechos consumados, a que todo pase, ya lo hizo. Entonces, claro, si hay actos de corrupción, bueno, es la vicepresidenta, perdonémosle. Justifica los Así medios. es. Eso es lo más Pero mire, queremos combatir supuestamente esto en la presidencia, pero no lo vemos desde la vicepresidencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de actos que han venido siendo denunciados, pero no pasa nada, pues. Okay. Nos acostumbramos a eso. Doctor, el tema ideológico en la gestión gubernamental, ¿cómo resolverlo, cómo definirlo? Yo de todas maneras sí quiero hacer un pequeño comentario sobre esto, porque quien decidió que la señora Abad sea vicepresidenta fue el presidente Noboa. Digamos, el resto de ecuatorianos no tenemos la culpa. Esa es una decisión que debería ser en algún momento asumida de manera autocrítica y el país debería merecerse
una explicación clara de eso, ¿no le parece? Esto es lo que yo entendería que se espera de un mandatario, porque esto no es un problema nuestro. ¿Por qué nosotros vamos a estar metidos discutiendo eso? Esta es una responsabilidad del presidente, que en algún momento debería explicar por qué nombró a la ministra de Energía y después le encausó, por qué nombró ese vice. Eso debería explicar, pues. Entonces, está muy bien utilizar las redes, no es un cuestionamiento tecnológico, es que esos elementos de fondo, sustantivos, que permiten que la esfera pública esté informada y sea civilizada, esos no existen. Entonces estamos discutiendo los zapatos, estamos discutiendo. En un país que tiene un nivel de pobreza, en donde aspiramos a que ojalá no nos corten la luz, en donde la gente aspira a un diciembre con hambre, estamos discutiendo esas nimiedades, incluyendo, y en eso le doy la razón, el tema de la vicepresidenta, que tiene validez solo por el hecho de que efectivamente implica estar en el límite o fuera de la Constitución, porque quien desarrolla ese sumario administrativo es funcionaria del Ejecutivo, pues por Dios. Por cierto, claro. Entonces, si es una funcionaria de tercer orden y el presidente está en desacuerdo, debería estar en la casa. Entonces, esto diría yo. Ideológicamente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Mira, Andrés, lo que estamos viviendo, y yo creo que esto no es solo en el país, y en esto quiero ser absolutamente enfático, es un proceso complicado, digamos, de figuras Bukele, como Milei, este tipo de figuras, digamos, ¿no? Bueno, pero también hay Petro. También hay Lula. También hay Petro y también hay Lula. Hay Boric. Y también hay Boric. Pero me refiero básicamente a estos porque han logrado configurar, digamos, unos modelos de gestión que están en el filo, digamos, del Estado de Derecho, que son liderazgos altamente personalizados y que creo yo que pueden erosionar muy fuertemente el sistema democrático. Yo creo incluso que lo que el país va a elegir en los próximos meses, independientemente de cuál sea el desenlace, debemos hacer un gran esfuerzo para entender que el Estado de Derecho, y la ministra es abogada y fue defensora, y las instituciones democráticas nos sirven a todos. No puede ser que para mis amigos todos y para el resto la ley. No podemos vivir así. No podemos tener una regresión oligárquica o aristocrática en el Estado. No podemos tener eso. Debemos tener un proyecto de Estado de Derecho que garantice, porque es la única manera, de enfrentar seriamente los problemas que tenemos, porque tenemos muy graves problemas como país. Ok, estamos al filo del Estado de Derecho, ha dicho el doctor Barrera, y ha señalado que no conviene regresar a un Estado oligárquico y aristocrático. Con eso vamos a terminar. Sí, verá, yo creo que estamos al filo del Estado de Derecho en toda la región desde hace algunos años atrás. Creo que ha habido una polarización ideológica en toda la región. No se trata solamente ahora de ver que Bukele, que nuestro mismo presidente, que yo no lo pongo en ese grupo, no está ahí. Pero sí hemos venido regionalmente pasando por estos procesos que no les llamaría unitarios, pero que sí nos han dejado tendencias que han sido bastante complicadas y que han sido hasta fatales para los pueblos latinoamericanos, económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando. Creo que en este momento el presidente de la República, Daniel Noboa, ha sido un hombre, a más de valiente, muy cauto. No le hemos escuchado y de pronto ustedes reclaman que nos dé una explicación de por qué está peleado con la vicepresidenta, que nos dé una explicación de... Bueno, yo creo que esto es sencillo. La vicepresidenta propuso incluso que se le destituyera. Ministra, no fue muy cauto cuando hizo unas declaraciones a una revista internacional y calificó a los presidentes de la región. Bueno, eso sí fue aclarado en su momento y fue descontextualizado y quedó totalmente claro el tema. Y mire que a quienes supuestamente descalifican son a los mismos que los ponen en el grupo de él. A los que eso resulta extraño, que a los aliados los maltraten. Por eso le digo, no es que no se trató de un maltrato. Entonces, eso ya fue tocado en su momento. Pero vamos a esto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, la vicepresidenta solicita la destitución del presidente y nadie le cuestiona. Pero le cuestiona al presidente que no se ha referido, ¿y sabe por qué no se ha referido el presidente ni al sumario administrativo, ni a todas las demás acciones? Porque, como dice Augusto, y yo coincido con él, este es un tema, este momento, en todos los momentos, pero en este en particular, tenemos que acudir y fortalecer la institucionalidad. Todos esos actos de los que se acusa al presidente son hechos por órganos diferentes, y la vicepresidenta, Verónica Abad,
tiene la potestad y los recursos, como ya lo está haciendo, por la vía constitucional, por la vía legal. Entonces, estaría mal que el presidente opinara respecto a eso, porque ahí sí podríamos tener una injerencia. Muchísimas gracias a nuestros televidentes y gracias a nuestros panelistas por haber asistido a este primer segmento de Hora 25. El año de gobierno de Daniel Noboa en la política. En un instante, análisis del año de gobierno de Noboa en la economía. Ya retornamos. Hora 25. Con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Amigos, la economía es siempre un tema relevante para cualquier gobierno, pero en apenas un año, Daniel Noboa ha tomado medidas radicales que, pese a que le pudieron significar un alto costo político, fueron aceptadas tácitamente por los ecuatorianos, pues no generaron protestas sociales ni reacciones, como sí ocurrió en gobiernos anteriores. La primera medida fue el incremento de 3 puntos en el IVA. Pasamos del 12 al 15% desde el pasado 1 de abril. El primer mandatario argumentó que este incremento era necesario para luchar contra los grupos criminales que mantienen sumidos al país en una crisis de inseguridad. Y la segunda decisión tomada, un par de meses después, fue la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, con la implementación de un sistema de bandas que varía el 12 de cada mes. Esto le ha permitido tener al gobierno más recursos, pero las cifras siguen en rojo. Incluso con los desembolsos obtenidos por el Fondo Monetario Internacional, la situación continúa siendo crítica. Pero eso abordaremos ya más adelante revisando algunos números. ¿Fueron estas medidas impopulares tomadas en el momento adecuado o Noboa tuvo la suerte de un principiante? Vamos contigo, Andrés, a conocer a nuestros invitados. Claro, vamos a tratar estos temas que tienen que ver con la economía y la decisión gubernamental. Para ello nos acompaña aquí en el estudio principal de Teleamazonas Luis Espinosa Godet. Él es economista y es actualmente profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Saludo también la participación de Carlos de la Torre. Él es economista también y fue ministro de Finanzas. El tema del IVA y el de los subsidios, un poco para enlazar con el diálogo anterior, es una demostración de valor, de valentía, de decisión, de coraje, ¿de qué finalmente? Creo que es exactamente todo lo contrario, es una demostración de debilidad, porque en lugar de reducir el tamaño del Estado, que es lo que realmente es necesario, lo que realmente fuese sido valiente, lo único que se ha hecho ha sido exprimir a los ciudadanos todavía más con la reducción con el aumento del IVA, y es cierto que la reducción de los subsidios era una medida necesaria, y es cierto que es una medida de menor gasto público, pero es una medida que debería estar acompañada por el otro lado del gasto público, todo ese despilfarro en ministerios, etcétera, etcétera. Reducir el tamaño del Estado. Lo que es imprescindible, porque si no reduces el tamaño del Estado, por más que aumentes los ingresos, nunca te va a dar el resultado. Ahora, habrá que reconocer que el presidente Noboa, Carlos, recibió un gobierno en circunstancias muy complejas. No tenían ni para pagar salarios en el sector público. Efectivamente, pero ¿cuál fue la primera acción económica que hizo este gobierno? Fue la primera ley económica urgente con la que aplicó la remisión tributaria a grandes contribuyentes que no habían pagado impuestos. Entonces, por el un lado, está perdonando el pago de multas de intereses a estos grandes contribuyentes que no han pagado a tiempo sus impuestos, y por el otro lado nos está aplicando a la ciudadanía un 15% del IVA para poder recuperar algunos recursos que deja de recibir desde el otro lado. Entonces, yo no diría tampoco que es una cuestión de valentía, sino inclusive de sometimiento. ¿Por qué? Porque estas decisiones, principalmente
la subida de los precios de los combustibles y la del IVA, vienen en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y un acuerdo que para el país no le significa tampoco un beneficio importante en términos de recursos. Tengamos en cuenta que este organismo va a entregarle al país en total 4.000 millones de dólares en 4 años. 4.000 millones. Pero solo las necesidades de financiamiento de este año en el presupuesto general del Estado casi que son 11.000 millones. Bueno, pero ahí tiene razón Luis al decir que hay que reducir el tamaño del Estado. Pero vamos viendo qué tan fácil es la reducción del tamaño del Estado, o más bien tendríamos que ir a una optimización de su tamaño. ¿Por qué? Si nosotros vemos en el caso de uno de los rubros más importantes, que es nómina, el 85% de la nómina del Ministerio de Economía y Finanzas hacia todas las entidades del gobierno central implica básicamente seguridad, educación y salud. Entonces, ¿dónde nos queda un espacio para recortar? Entonces, ¿qué querría decir esto? Que si es que vamos a hacer recortes importantes, tendrían que irse a la casa maestros, tendrían que irse a la casa médicos, tendrían que irse a la casa miembros de la seguridad. Ok, no hay dónde achicar, Luis, y por otro lado hay un sometimiento al Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, claro que hay dónde achicar. Una cosa es que un gasto esté adscrito a educación, sanidad, y otra cosa es que el gasto realmente sea para educación y sanidad. Todos conocemos los escándalos de corrupción que ha habido en el sistema sanitario y todavía no ha habido una mayor eficiencia del sistema. Y todo ese gasto que se ha dado corrupción está adscrito a eso. Todos conocemos los despilfarros que se han hecho en educación, por ejemplo, con esos 85 millones que hay que pagar sin haber construido las escuelas, y ese gasto se supone que es para educación. Y no es para educación, es para la ineficiencia de los burócratas que están en educación y sanidad, que es algo muy distinto que la educación y la sanidad de los ciudadanos reales. Ahora, ¿qué ocurre con el gobierno del presidente Noboa? Él logra estabilizar un poco el tema del gasto público y del manejo fiscal. Un poco. Bueno, un poco con 11.000 millones de deuda, no sé dónde está ese. Pero Luis, pero tiene para pagar ya salarios, por lo menos. Bueno, pero tiene 11.000 millones de déficit, como muy bien ha dicho el señor Carlos de la Torre, que es inasumible. Hay que reducir el tamaño del Estado, porque si tú tienes un pozo sin fondo, por más agua que le eches, nunca lo vas a llenar. Y si tú sigues teniendo un pozo que tiene un montón de agujeros, por más agua que le eches y más que subas los impuestos y por más que exprimas a los ciudadanos, no lo vas a llenar. El problema fundamental es ese, pero nadie se atreve a decirlo, ni este presidente, ni los candidatos a la presidencia. Ahora, ¿qué ocurre con otros rubros que al parecer están bien? Por ejemplo, las exportaciones, Carlos. Bueno, pero las exportaciones directamente, excepto el petróleo, no inciden en la caja fiscal. No en la caja fiscal, en la economía en su conjunto. Entran ahora también hay un problema, que de las exportaciones, de lo que se registra como monto total de recursos que obtienen los exportadores, lo que realmente llega al país es una fracción. Muchos de esos recursos se quedan en el exterior, en cuentas externas que tienen los exportadores para hacer otro tipo de negocios. Entonces, no es un flujo tal cual como indican las cuentas de las exportaciones totales, lo que realmente llega al país y que pueda generar una dinamización. Además de esa dinamización que puede darse, se da exclusivamente en aquellos sectores exportadores, principalmente la agroexportación, que también tiene unos encadenamientos bastante débiles con el resto de la economía. La posibilidad de crecimiento muy lejana, economista. Bueno, a pesar de que algunos andan diciendo que los apagones no van a afectar al crecimiento económico de Ecuador este 2024, el FMI lo dijo hace bastante poco, lo cual es una auténtica estupidez. La realidad es que es bastante evidente que el crecimiento de Ecuador y que este 2024 va a ser paupérrimo, de hecho va a ser decrecimiento, es decir, en lugar de generar riqueza vamos a destruir riqueza. A nadie le puede extrañar que esto sea así cuando la realidad es que con apagones es imposible de vivir y es imposible de prosperar. Y lo que es llamativo es que nos hacemos preguntas como ¿cómo afectará esto a la economía? Y se pregunta a los economistas como si fuésemos grandes gurús, cuando cualquier persona que salga a la calle y pregunte en cualquier restaurante, en cualquier hueca, en cualquier pequeño negocio, la situación es desesperada. Y esa es la realidad de los ciudadanos. Y el problema es que desde la primera pregunta hasta ahora, todo lo que hablamos de la economía es la economía del Estado. Parece que lo único que importa es el déficit fiscal o cómo puede hacer el Estado. Pero la realidad es que la economía que importa es la economía de los ciudadanos, la que nos quitan impuestos para pagar eso, la que nos exprimen para pagar a esos pipones y burócratas. Pero finalmente coincide usted con el economista Carlos de la Torre. Bueno, yo no he oído decir al economista Carlos de la Torre que hay que reducir el tamaño del Estado o el gasto público, que es imperativo y necesario. Y yo celebro cada exportación que haga, porque ser empresario en Ecuador y ser empresario en Ecuador que hace una exportación es una heroicidad
Cada día hay más normativa, más impuestos, más dificultades, más trabas burocráticas. Y aquellos que logran exportar y traer un poco de riqueza a este país, los celebro, les aplaudo y les deseo lo mejor. ¿Cuál es la propuesta, digamos, para salir de esto? A ver, más bien, ¿qué es lo que no se está haciendo? Y ahí sí ha habido una reducción del tamaño del Estado, es en el ámbito de la inversión pública. De hecho, en el presupuesto general del Estado de este año está registrado el menor rubro en muchísimo tiempo de inversión pública, 1.730 millones de dólares. Y de eso la ejecución hasta el mes de agosto no llegaba ni a 80 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que le están recortando por donde más se necesita que exista inyección de recursos para dinamizar la economía. Porque la inversión pública básicamente es construcción de infraestructura. ¿Cómo se hace esta construcción? A través de empresas privadas, que son las constructoras, que a su vez de esos recursos canalizan a sus trabajadores, a sus obreros, que con esos recursos que ahora tienen desarrollan una dinámica de consumo que puede reactivar la economía. Eso es lo que se llama el multiplicador keynesiano y es uno de los mecanismos para reactivar la economía. Ok, esa idea de que el Estado puede ser un dínamo que permita el desarrollo, el crecimiento. Oiga, el Estado gasta en torno a 36.000 millones de dólares y todavía no consigue dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque los gasta y los despilfarra. ¿Quién es el motor de la economía? Son los trabajadores y las empresas privadas. Quien es el motor de la economía son aquellos que generan proyectos productivos que generan riqueza. Todo país se desarrolla a través de la empresa privada y la empresa privada luego le quita recursos al Estado a través de los impuestos que los despilfarra de manera ineficiente. Que pueda haber gasto público que sea necesario, estoy de acuerdo, pero no esos 36.000 millones y no con ese déficit. En su discurso usted reduce el problema al Estado. Evidentemente, no, el problema es que el Estado impide que las empresas privadas puedan prosperar. Este país es un infierno para hacer negocios. Este país es un infierno para invertir. Y evidentemente no vienen empresas a invertir y no a hacer negocios. Y si no se genera riqueza, no se pueden cobrar impuestos, no se puede generar nada más. Es la discusión eterna, Estado versus sector privado. A ver, pero si tenemos una economía con un PIB que va a decrecer, tenemos un consumo que viene cayendo desde el tercer trimestre del año 2023, es decir, ya vamos, según cifras del Banco Central, hasta el primer semestre de este año, una caída progresiva del consumo y ahora estamos también con una caída del PIB, ya registrada por el Banco Central para el segundo trimestre de este año. Y con los apagones, evidentemente, vamos a estar más abajo todavía. ¿Qué empresa va a querer invertir en un país que se está desangrando económicamente, que no tiene capacidad de consumo? Porque es un problema del Estado. Ahí coincide usted con Luis. Pero el problema es básicamente cómo el Estado puede canalizar recursos para dinamizar la actividad económica. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, que puede exactamente. inyectar inversión recursos pública, sí. Pero ahí se resuelve el problema. Si ya hay 11.000 millones de déficit, ¿de dónde se va a sacar más recursos para que gaste el Estado? ¿Vamos a aumentar los impuestos todavía más o vamos a aumentar la deuda más? Es contradictorio decir, han aumentado los impuestos, me parece mal. Ha aumentado la deuda, me parece mal. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Pero luego se dice que hay que gastar todavía más. ¿De dónde sale la plata? Porque la plata no se genera de la nada. O viene de impuestos o viene de deuda. Y los dos ya están saturados. Los ciudadanos están hartos de pagar impuestos a un Estado ineficiente y la deuda es ya impagable. ¿Qué hacemos? Ok, voy a ir a un corte comercial, vamos a atender publicidad y enseguida venimos para plantear otros temas a nuestros panelistas. Ya retornamos. En el bloque anterior, proyecciones señalan que la economía ecuatoriana caerá entre -1 y -1,3%. Y según un modelo económico, por cada 2% de caída del PIB se genera un incremento del 1% en la tasa de desempleo. Asimismo, según el Banco Mundial y la CEPAL, una caída del 1% en el PIB puede provocar en economías como la nuestra un aumento en la informalidad del 1,5 y 2%. Un informe del SGF Global señala que el 54,2% de empleados ecuatorianos pertenecen al sector informal y solo un 42,5% está en realidad trabajando de manera formal. Y esa informalidad no solo afecta a los derechos laborales de los trabajadores, sino también a la recaudación tributaria. Según datos del INEC, los jóvenes son los más afectados por el desempleo, con una tasa de 8,2% a agosto de este año. Y el empleo informal en este grupo supera ya el 60%.
Esta situación, además, de acuerdo a la misma empresa, incrementa las intenciones de migrar de los ecuatorianos. Así, según sus cifras, 1,2 millones de ecuatorianos tienen la intención de salir del país. De ese número, un 19% se encuentra en el desempleo. Y los apagones seguramente pasarán una alta factura hasta cerrar este año. ¿Qué le espera a Daniel Noboa y al país para los próximos meses? Vamos contigo, Andrés. Claro, y estos componentes económicos tienen una expresión, digamos, en lo social, y lo que acabamos de escuchar. Por ejemplo, en el empleo, por ejemplo, en la seguridad. Por favor, profesor. Bueno, efectivamente el problema del empleo se da porque cae la producción. Y si tenemos una economía en la que no hay consumo, que no incentiva de su lado la producción, y no hay tampoco incentivos o mecanismos desde el manejo público de la economía que puedan incentivar consumo y que puedan incentivar producción, evidentemente va a haber desempleo. Pero ahí viene lo que sí se puede hacer, los recursos. Ya Luis estaba indicando de dónde se saca más plata para que haya inversión pública, cobrando bien impuestos. No al que se le está ahorcando, que paga normalmente y regularmente los impuestos, sino a esos grandes contribuyentes que este mismo momento ya están debiendo más de 1.500 millones de dólares que no han pagado lo que correspondía en este año. Asimismo tenemos lo que se llama el gasto tributario, que en vez de que sean ingresos tributarios, son recursos que no se están recibiendo en la caja fiscal o que se están entregando a los ciudadanos. Por ejemplo, el IVA cero, eso es un gasto tributario. Obviamente no se le puede topar, pero por ejemplo tenemos muchas exenciones tributarias y arancelarias a dedo o reducciones tributarias y arancelarias a dedo, que a través de decretos ejecutivos o decretos del SRI, simplemente a determinadas grandes empresas se les perdona el pago de impuestos o de aranceles, y de los 5.000 millones de dólares que más o menos es el gasto tributario para este año, quitando lo que son los subsidios directos como los bonos, quitando el IVA cero, quitando lo que sí puede considerarse razonable, estamos hablando de que un 30% de esos 5.000 millones son recursos que se están entregando gratuitamente a dedo a contribuyentes. Que no se cobran adecuadamente, en fin. La política tributaria, profesor. La política tributaria es un infierno, porque Ecuador es un infierno fiscal, porque hay un exceso de impuestos por todo lado. Y es verdad que hay una maraña de impuestos que hace que algunas empresas o algunos sectores privilegiados paguen menos. Pero ojo, que a nadie se equivoque. Si se suben los impuestos a las empresas, los paga la clase media. Evidentemente los impuestos los termina pagando la clase media. Entonces, al final del camino, lo que se está diciendo es que hay que subir más los impuestos cuando la clase media vive asfixiada. ¿Por qué? Porque parece, insisto, que la única preocupación es la salud económica del Estado. Pero la preocupación real es la salud económica de los ciudadanos, y de eso no se habla. Pero algo que señalaba el economista de la Torre es el consumo. ¿Qué estará pasando? Bueno, el consumo se retrotrae, evidentemente, porque tenemos horas y horas de apagones y evidentemente se consume menos. Evidentemente se retrotrae porque es lo más prudente ante una época de incertidumbre intentar ahorrar. Es lo lógico y lo prudente. El problema no es el consumo en una economía. El consumo viene cuando hay riqueza. Pretender gastar y luego generar riqueza es endeudarse y es una irresponsabilidad. El consumo es consecuencia del crecimiento económico, claro, y el crecimiento lo genera el empleo y las empresas. Pero el consumo juega un papel fundamental porque de ese modo se activan las empresas. Sí, pero la idea de vamos a generar consumo para activar la economía es completamente falsa, es keynesianismo falso. Pero ¿cuál es el rol del Estado ahí, por ejemplo? El rol del Estado es muy limitado, pero lo hace muy mal. Tiene que garantizar seguridad jurídica y tiene que garantizar seguridad física. Y, por ejemplo, tendría que garantizar un mercado eléctrico libre que permita que puedan invertir empresas. Cuando el Estado se mete a hacer de todo, por ejemplo, el monopolio de la electricidad, tenemos el resultado que tenemos, que son apagones. El mercado, que resuelva el mercado. A ver, tampoco es tan fácil. A ver, vamos pensando. Una empresa que no vende, ¿qué empleo va a crear? Va a generar desempleo más bien. Claro. Entonces las empresas tienen que vender, tiene que haber dinámica de consumo para que las empresas puedan estar activas. Pero ¿qué pasa si se destinan incentivos exclusivamente a las empresas sin que exista del otro lado una contraparte que de alguna manera asegure que las empresas están aprovechando ese incentivo? Simplemente les bajamos los impuestos a las empresas. Ya. Ese rato ya están obteniendo las utilidades incrementadas frente a lo que podría ser una posibilidad de inversión para recién obtener utilidades en el largo plazo y arriesgando capital. ¿Ya para qué? Pero en cambio, si es que nosotros generamos incentivos para los consumidores, por ejemplo, bajando el IVA
poniéndole un IVA gradual, que sea a ciertos productos un IVA más bajo que el 15%, aquellos que tienen un alto componente nacional, que quiere decir que insumen producción nacional y que son altamente generadores de empleo, estamos direccionando un consumo hacia aquello que puede generar dinámica económica, reduciendo en cambio los impuestos. ¿Usted qué piensa? ¿Se reducen los impuestos y hay más consumo? Exactamente lo que usted acaba de criticar. En lugar de tener unas normas fiscales claras e iguales para todos, se quiere más normas fiscales arbitrarias que en función de lo que le apetezca o le parezca bien al gobierno de turno o lo que le parezca al iluminado de turno que esté en ese momento en el ministerio, a estas empresas sí, a estas empresas no. Yo estoy muy en contra de todo este capitalismo de amiguetes en que unas empresas sí y otras no. Yo creo que las normas tienen que ser pocas y claras e iguales para todos. No a estas empresas sí y a estas empresas no. Y el problema es que todas las propuestas van a esa dirección. Hay muy pocas propuestas de decir, vamos a simplificar los impuestos, que creo que es algo imprescindible. Hay que bajar y simplificar los impuestos. Porque si no, este país sigue siendo un infierno para la inversión, y si no hay inversión, no hay empleo. Claro. Y sin empleo no hay consumo. Y el problema es el Estado y el mercado. Ahí estamos ahí. Sí, pero con los impuestos hay que tener en cuenta, tienen dos objetivos desde la perspectiva conceptual y práctica. El uno, evidentemente, es recaudatorio, y el otro también es para condicionar comportamientos de los actores. ¿Y eso qué es lo que implica? Que los impuestos pueden manejarse de forma diferenciada en función de lograr esos comportamientos, si es que se tiene la visión de que el Estado tiene que tener una intervención importante en economía. Claro. A ver, condicionar comportamientos de los actores quiere decir... Pero sí, eso es lo que ocurre desde el Estado. Pero en lugar de decirle a usted que es un ciudadano adulto, libre y responsable, que consuma lo que desee, condicionar comportamientos quiere decir que hay alguien en el ministerio que se cree más inteligente que usted y mejor que usted y que le va a decir lo que usted debería o no debería consumir o comprar, o le va a bajar impuestos o subir para decirle, por ejemplo, me parece que usted fuma demasiado, así que le pongo impuestos a esto. Me parece que usted toma demasiado y parece que esto. Exactamente un papá Estado paternalista, y lo siento en el alma, pero los políticos que tenemos no tienen capacidad de ser padre de nadie. Luis, pero el Estado tiene que existir, el Estado tiene que organizar, tiene que regular. Sí, tiene que tener... no direccionando comportamientos en función de lo que al ministro de turno le parezca conveniente. Tiene que ser igualdad de reglas para todos y que cada uno, cada ciudadano, que ya es bastante adulto y responsable, tome sus propias decisiones. La igualdad de reglas, si es que todos los ecuatorianos seríamos iguales entre nosotros en términos de ingresos, de la situación económica personal, familiar, etcétera. Pero si tenemos una situación de pobreza muy importante, tenemos casi 30% de pobres en este país. ¿Qué quiere decir? Que 6 millones de personas de este momento quizás no saben si van a comer hoy noche. Ya. Entonces, desde esa perspectiva, poner reglas exactamente iguales para todas es como en una carrera, que hay alguien que está corriendo a caballo, otro en moto y otro a pie, y les hacemos partir del mismo punto de partida. Obviamente vamos a tener un ganador que va a ser el que más recursos tiene. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado es el que tiene que tener una posición también redistributiva y tratar de lograr dar más oportunidades a los que menos tienen. Ok, vamos a terminar, es el último ronda, quisiera decir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? El Estado gasta 36.000 millones de dólares. No, ese es el presupuesto del Estado, señor. Sí, realmente... Pero el Estado tiene que funcionar. Yo no digo que el Estado no tenga que funcionar. Yo no estoy aquí en una posición de que no debería haber Estado, que la podría tener. Estoy en una posición de que el Estado tiene que ser eficiente para lo que tiene que ser. Y de esos 36.000 millones de dólares que gasta, ¿cuánto beneficia a los burócratas y cuánto beneficia a los que son realmente pobres? ¿Cuánto más habría que gastar? Porque las reglas claras es precisamente lo que permite que todos podamos competir y que no unos compitan mejor que otros en función de si tienen amigos en el gobierno, de si tiene amigos con tales reglas. Pero Luis, es lo que usted reduce el problema al Estado. Efectivamente, el mayor problema de la economía ecuatoriana en este momento es sin duda el exceso de gasto público. ¿Qué es lo que hace que tengamos exceso de impuestos? ¿Qué es lo que hago a las familias ecuatorianas? Porque hay que centrarse en las familias ecuatorianas que están asfixiadas de impuestos y sin falta de oportunidades. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, ya he indicado algunos mecanismos, que es básicamente el tema de cobrar bien los impuestos. También otra cosa que es bastante controversial, pero funcionó en su momento, que es volver a utilizar mecanismos de financiamiento internos a través del Banco Central del Ecuador. No se está criticando este mismo momento que están acumuladas 8.600 millones de dólares en reservas que de alguna manera son excesivas para las necesidades de la economía ecuatoriana. Entonces, desde esa perspectiva hay varios mecanismos, inclusive monetarios, que pueden generar liquidez a la caja fiscal para poder dinamizar la economía. Señores, muchísimas gracias por haber visitado el estudio central de Teleamazonas esta noche y haber participado en este análisis y discusión sobre lo que ocurre con la economía en el gobierno de Daniel Noboa. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades. Teleamazonas presentó Hora 25.
con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes.